debe de ser basado en cuentas individuales y no en sistemas de reparto. Porque los sistemas de reparto naturalmente van a llevar a inequidades, van a llevar a preferencias, van a llevar a situaciones de los que se quedan atrás, etcétera, etcétera, que es exactamente lo que de alguna manera se está reflejando aquí. El único y más, bueno, no es el único, pero es el más importante experimento que se ha dado en esta materia ha sido precisamente en Chile. Y vale la pena rememorar esa experiencia porque sirve de mucho, muestra el camino de cómo se deben hacer estas cosas. En el caso chileno, por mucho tiempo, e inclusive todavía existen los dos sistemas, el de reparto y el individual. Y la razón de ser del sistema de reparto es que ese sistema, igual al que existe hoy en Ecuador, pues fue el que estuvo en vigencia hasta los años 80. Entonces, no es que simplemente de un momento a otro, de la noche a la mañana, se cambian esas reglas del juego y se pasa a una situación. Tiene que acabar esa generación, esa gente que ha aportado y que lo ha hecho de acuerdo a las reglas del juego que estaban dadas. Por eso él habla de 12 años, dice, para ir de... Bueno, no sé si 12 años sean suficientes, de repente son 20 o 25 años. Lo normal que se puede pensar es que sean más de 12 años por una sencilla razón, Gino. La esperanza de vida ahora ha aumentado, ¿no? Entonces, si anteriormente la esperanza de vida, digamos, de un varón jefe de familia era 70 años, pues ahora es 80, 82 años. Entonces eso significa que hay que ir más allá. Pero aparte de eso, lo importante es que eso implica que hay que subir el techo entonces de las jubilaciones también. Bueno, es que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer de acuerdo a las circunstancias y a las reglas del juego que existen, sin perjuicio de cambiarlas, pero se las cambia de aquí en adelante, no de aquí para atrás, ¿no? Eso es a lo que me refiero. Ahora, ¿por qué hay que cambiarlas? Mira, hay un principio filosófico importante. El trabajo de cada cual es de quien lo ejerce. Así es. No, es el uso del tiempo de la gente, que tiene unos cuantos usos, digamos, el ocio y, digamos, el trabajo, aparte del sueño, ¿ya? Entonces, ese trabajo no es de nadie más, peor de una burocracia o peor de un Estado. Y cuando uno aporta y al final del día no recibe nada, fue robado. No, yo les doy, en mi caso personal, cuando estuve en la función pública, alrededor de 10, 12 años, hice aportes. Cuando fui a ver qué era lo que tenía un fondo de reserva, habiendo pagado el Sucre Fuertes, ¿no? Esos eran fuertes. Lo que tenía era 19 centavos de dólar, ¿no? Entonces, si yo me siento robado por eso, tengo razón, porque simplemente todo ese trabajo, lo único que constituyó no fue un ahorro previsional, sino un impuesto adicional, nada más. Me hubiera dicho que era un impuesto y se acababa el cuento, ¿no? Pero no, estaba disfrazado bajo impuesto, bajo como es una reserva, un aporte previsional que no se dio. Y así hubo muchos casos porque, ¿qué es lo que sucedió? De un momento a otro, pues el Sucre, que estaba, a ver, yo hice aportes cuando la relación de Sucre al dólar era de 25, terminó en 25.000, o sea que había bajado 10.000 veces, ¿no? Y encima de eso, el Seguro Social había tenido una tasa interna de retorno en sus inversiones de menos 29%. O sea, ni siquiera, oye, pues si pones un mico a que haga las inversiones y te aseguro que sale mejor que lo que el Seguro Social en aquel entonces hizo, ¿no?, para tener una tasa interna de retorno de menos 29%. Pero ¿cuál es su experiencia? ¿No ha mejorado ahora la seguridad social? Mira, yo creo que este modelo de seguridad social, cuando uno ve lo que hay, cuando uno ve que tiene una reserva supuestamente líquida, digo supuestamente líquida, lo voy a aclarar de inmediato, de alrededor de 10.000, 11.000 millones de dólares. Esa reserva líquida está en bonos del Estado, ¿no?
En buena medida, en gran medida es bonos del Estado. Hay activos fijos que no representan una inversión financiera. Yo estoy de acuerdo que un portafolio de inversiones tiene que tener varios componentes, ¿no? Varios componentes para de esa manera poder sopesar riesgos y poder como es obtener una mezcla de resultados que sea aceptable, que ¿no? pueda hacerlos líquidos inmediatamente, ¿no? Pero es que esa es la parte crítica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el presupuesto del IES se alimenta de unos 5.000 millones de dólares de aportes, ¿no? Esos 5.000 millones de dólares de aportes, si por cualquier motivo fallan, en ese mismo día, no al día siguiente, el IES tiene problemas, ¿no? Pero si se sigue aportando, en realidad lo que estamos haciendo es que estamos andando en una bicicleta, que era lo que pasaba con los sucres. Y esta es otra de las virtudes de la dolarización. Por eso la pregunta de Víctor Hugo, que está mejor, sí señor, está mejor, pero no porque ahora sean genios, sino porque la moneda lo defiende. La moneda, y está bien que así sea, porque de todas maneras es el ente que recauda todos estos recursos, repito, alrededor de 5.000 millones de dólares, que respecto de los cuales siempre tiene que tener las provisiones para que el día de mañana, cuando la gente llegue al punto de su jubilación, pueda gozar de sus pensiones por el tiempo de vida. Ahora, esto que parece que para Francisco Sued es bueno o interesante, de que hay un cambio del fondo común por fondo individual, que lo quieren aplicar en Fuerzas Armadas. ¿Por qué no lo aplican a todo el sistema previsional? Pero es que la pregunta, la respuesta a la pregunta es obvia, ¿no? Sí, tiene que ser así. Mira pero eso no significaría que pierde el monopolio, pues el Estado. Vamos para allá también, ¿no? El asunto es, si te pones a pensar, ¿cuál es el botín de ahorros de la gente, del trabajo de la gente que tiene Chile? Son alrededor de 150.000 millones de dólares que están en ahorros, ¿no? Y ese sustento, ese es el sustento principal de la economía chilena, esa robustez que tiene, ¿no? De saber que hay esos 150.000 millones de dólares. ¿Y que el gobierno le puede meter la mano? No. No, pues. Allá no. No. Pero acá sí le podría meter la mano. Es que, bueno, si se lo hace todos los días, pues. Se lo hace ahí, se lo hace al Banco Central, se lo hace por acá. Por favor. Es que ese es el problema. El Estado actúa cual desalmado. Ya. ¿No? Barre por todos lados, ¿no? Simplemente para cumplir con sus propósitos. Y encima de eso nos anuncia que va a meter un golazo de 13.000 millones de dólares adicionales, que yo honestamente no lo veo por ningún lado. Pero estoy hablando de la refinería. Pero para volver a este tema de la seguridad social, nos basamos en el principio de que el trabajo es de cada cual y de que el ahorro es de cada cual. Gino, piensa lo siguiente. El sistema de reparto es como que tú tienes una libreta de ahorros, pero en esa libreta de ahorros, quien quiera te mete mano y se lleva tus ahorros. Entonces la pregunta es, si tú tienes una libreta de ahorros, ¿tú permitirías eso? No. Ahora, fue clarísima la respuesta. Entonces, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Pero lo que entonces sí cabe decir es que no puede haber reformas al ISFA o al LUISPOL, mientras también, si hablamos de una ley universal de seguridad social y que todo es un componente integrado, todo tenga que ser en todo el sistema, que no solo sea para el IFA, sino para toda la seguridad social. Sí. Le consulta economista, se dio el recorte del 40% de las pensiones jubilares. Sí. Bueno, ese es un subsidio un poco chusco en sus orígenes, ¿no? Por decirlo menos. Cuando el presidente Camilo Ponce Enríquez, ya por el año